Última hora, México. Un agente federal retirado rompe el silencio. Carlos Manso denunció algo muy grande. Y lo pagó caro. El exagente asegura que Manso había entregado pruebas de corrupción antes de ser silenciado. Permanezca con nosotros. El sonido tenue de un archivo clasificado deslizándose sobre una superficie de metal pulido, un susurro digital de hojas que se hojean en la penumbra, se mezcla con el zumbido distante de una ciudad que nunca duerme. La imagen en pantalla, borrosa y esquiva al principio, cobra nitidez lentamente. Un documento con sellos oficiales, algunos tachados con tinta roja, otros ilegibles, que apenas revelan fragmentos de una verdad enterrada. Una voz grave y resonante rompe el silencio, su cadencia medida y profunda, como el eco de una profecía largamente silenciada. México, una tierra de contrastes hirientes, de belleza sin igual y de sombras profundas. Una nación cuyo vibrante corazón late al ritmo de la esperanza, pero también guarda secretos inconfesables bajo su piel morena. En sus entrañas, donde la luz de la justicia a menudo lucha contra la oscuridad de la impunidad, se gestó una historia silenciada, una verdad tan devastadora que fue sepultada bajo capas de miedo y olvido. Hoy, esa verdad resurge, de la mano de un hombre que, tras años de llevar una carga insoportable, ha decidido romper el silencio. Él nos revelará cómo la denuncia de un héroe honesto, un agente excepcional, fue pagada con el precio más alto. Él es Ricardo Ramírez, un nombre que alguna vez resonó con respeto en los pasillos de la Agencia Federal, hoy apenas un murmullo olvidado en la memoria colectiva. Su figura ahora es la de un hombre de 70 años, quizás más, con el cabello plateado peinado hacia atrás y una mirada que, a pesar de su serena apariencia, parece haber contemplado demasiadas tormentas. Viste ropa sencilla, su piel curtida por el sol de un pequeño y apacible pueblo, en las laderas de la Sierra Madre Occidental, donde lleva una vida que muchos considerarían envidiable en su tranquilidad. Cultiva un pequeño huerto, conversa con los vecinos en la plaza principal al caer la tarde y cada mañana, sin falta, toma su café mientras el sol tiñe de dorado las cumbres cercanas. Nadie en ese remanso de paz adivinaría que bajo esa fachada de calma absoluta se agita un torbellino de recuerdos, de culpas no pronunciadas y de un miedo latente que nunca lo ha abandonado del todo. Fue un agente federal de carrera, un hombre de principios férreos en una época donde la integridad era una moneda de cambio cada vez más devaluada. Su expediente estaba impoluto, sus ascensos merecidos. Era conocido por su astucia, su perseverancia y, sobre todo, por su incorruptibilidad, cualidades que lo hicieron destacar, pero también lo marcaron como una excepción en un sistema que a menudo premiaba la complacencia. Su retiro fue silencioso, una partida sin fanfarrias, como si quisiera desaparecer del mapa, borrar cualquier rastro de su pasado federal. Pero esa tranquilidad autoimpuesta, ese intento por fundirse con el paisaje, es solo un velo. Una tempestad, largamente contenida, bulle en su interior, lista para desatarse. El México de aquellos años, un lienzo vibrante y caótico, era un país de contrastes marcados. Las grandes ciudades crecían a pasos agigantados, prometiendo modernidad y progreso, mientras que en las sombras la corrupción tejía sus redes, extendiéndose como una plaga silenciosa por cada institución, desde los más altos estratos del gobierno hasta los rincones más recónditos de la policía local. Era una época de profunda desigualdad, donde la promesa de un futuro mejor chocaba de frente con la cruda realidad de la impunidad. La esperanza se mezclaba con el cinismo, y el peligro era un compañero constante para aquellos lo suficientemente ingenuos o valientes como para creer en la justicia. Denunciar, atreverse a señalar con el dedo a los poderosos, era un acto de valentía que a menudo se pagaba con el milloto de exilio, el desprestigio o, en el peor de los casos, con la vida misma. El status quo era una bestia voraz, que devoraba a quienes osaban desafiarlo, manteniendo un férreo control sobre los mecanismos del poder y la verdad. Era en este caldo de cultivo que la historia de Manso encontró su trágico desenlace, una historia que ha atormentado a Ricardo Ramírez durante décadas. Un día, la rutina de Ramírez se vio abruptamente interrumpida. No fue un golpe en la puerta, ni un sobre sellado con urgencia. Fue algo más sutil, más insidioso. Un pequeño recorte de periódico, deslizado discretamente bajo la puerta de su casa, hablando de un viejo caso de corrupción que había sido reabierto, aunque con poca convicción. En sí mismo el artículo no decía mucho, solo los nombres de figuras menores,
pero una palabra grabada en su memoria como una cicatriz permanente brilló en el texto. Manzo. Las letras parecieron parpadear cobrando vida propia. El simple sonido de ese nombre, una vibración casi inaudible para cualquier otro, resonó en su alma como una campana de alarma, rompiendo la frágil burbuja de su paz autoimpuesta. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, erizando cada vello de su cuerpo. La taza de café que sostenía se deslizó de sus dedos, cayendo al suelo y explotando en 1000 pedazos, un estallido que pareció magnificar el eco de ese nombre prohibido. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente, un tic nervioso que había logrado suprimir durante años resurgiendo con una fuerza brutal. Sus ojos, antes serenos, se llenaron de una mezcla de pánico y profunda preocupación, revelando una tormenta interna que había intentado ocultar. El caso Manzo. Ese nombre, esa herida abierta, aún lo perseguía, un fantasma que se negaba a descansar. Su rostro, surcado por arrugas que el tiempo había dibujado con lentitud, se contrajo en una mueca de angustia y por primera vez en mucho tiempo, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, marcando el inicio de una inminente revelación. Antes de adentrarnos en las sombrías verdades que Ricardo Ramírez está a punto de desenterrar, la magnitud de los secretos que ha guardado y las implicaciones que su testimonio tendrá para la historia oculta de México, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción para no perderte ninguna revelación impactante como esta, y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. La historia que estás a punto de escuchar es más que un simple relato. Es un testimonio de valentía, de sacrificio y de la implacable búsqueda de la verdad en un mundo empeñado en mantenerla enterrada. Su colaboración es fundamental para que estas historias lleguen a más personas. El temblor de sus manos no era solo un síntoma de vejez, sino el eco de una batalla interna que había librado durante décadas. La imagen de Manzo, su antiguo colega y amigo, se proyectaba vívidamente en su memoria, un recordatorio constante de la promesa que una vez se hizo a sí mismo y que, hasta ahora, había mantenido en silencio. La culpa roía sus entrañas como un veneno lento. La culpa de no haber hecho más, de haberse acobardado, de haber permitido que el sistema devorara a un hombre intachable. Pero el recorte de periódico era más que una chispa. Era una antorcha que encendía la chispa de la justicia que creyó extinguida. Pensó en su retiro tranquilo, en la paz efímera que había construido, y se preguntó si realmente podría seguir viviendo con el peso de esa verdad solo para mantener su comodidad. La pregunta resonaba en su mente una y otra vez. ¿Cuánto vale la verdad? ¿Cuánto vale la justicia? Y la respuesta dolorosamente clara era que valía todo. Ricardo cerró los ojos, y el continuo tiempo retrocedió. Un joven Manzo, con la mirada brillante y una sonrisa fácil, aparecía en su mente. Era Manuel Manzo, un agente federal prometedor, cuya reputación lo precedía incluso antes de que sus caminos se cruzaran. Manuel era la antítesis de muchos en la agencia, incorruptible, metódico hasta la obsesión y con una pasión ardiente por la justicia que a veces rayaba en la imprudencia. Ramírez, por entonces un agente con más experiencia, había visto en Manzo un reflejo de su propio idealismo juvenil. Habían compartido guardias interminables, cafés aguados en la madrugada, y la frustración de ver cómo los esfuerzos de la gente honesta se topaban con un muro de indiferencia y corrupción. Manzo, sin embargo, nunca se rindió. Su ascenso fue meteórico, no por contactos o influencias, sino por su impecable historial y su capacidad innata para desentrañar los casos más complejos. Era un estratega nato, un detective con una mente tan aguda como una navaja, y su compromiso con la verdad era inquebrantable. 6 años menor que Ricardo, Manzo era la esperanza, el futuro que muchos deseaban para la agencia. Fue Manzo quien comenzó a notar las anomalías, los hilos sueltos que otros preferían ignorar. Al principio eran pequeñas discrepancias en informes financieros, movimientos de fondos inusuales, licitaciones que favorecían siempre a las mismas empresas. Pero Manzo, con su ojo clínico, no dejó que esos detalles pasaran desapercibidos. Poco a poco, con una paciencia casi infinita, comenzó a tejer una red de conexiones que revelaba algo mucho más grande y siniestro. Su investigación lo llevó a los más altos escalones del gobierno, involucrando a secretarios de Estado, diputados e incluso a figuras cercanas al círculo presidencial. La red no solo se limitaba a la corrupción gubernamental. Manzo descubrió vínculos escalofriantes con
carteles de la droga, operaciones de lavado de dinero a una escala sin precedentes y la protección de criminales de cuello blanco que operaban con total impunidad, amparados por sus contactos políticos. Cuanto más profundizaba, más claro se volvía. No era solo un caso de corrupción, sino una compleja telaraña de poder que amenazaba con desestabilizar los cimientos mismos del país. Los detalles de su investigación eran cada vez más comprometedores. Cada documento una nueva bala lista para ser disparada contra un sistema podrido. Ramírez, que por entonces trabajaba en una división adyacente y compartía una oficina ocasional con Manzo, fue testigo de primera mano de su transformación. Vio cómo la euforia del descubrimiento se tornaba en preocupación, luego en ansiedad y finalmente en una especie de agotamiento silencioso. Manzo, antes jovial, se volvía cauteloso, su mirada siempre buscando en las sombras. Ricardo recordó cómo en una ocasión un superior de Manzo, un hombre con fama de pragmático y de saber cómo funciona el mundo, lo llamó a su oficina. La puerta estaba entreabierta, y Ricardo escuchó fragmentos de la conversación. «Manuel, estás cavando demasiado hondo», dijo el superior con un tono que pretendía ser paternal, pero que llevaba un filo de advertencia. «Hay cosas que es mejor no remover, te estás haciendo de enemigos muy poderosos». Manzo, con su terquedad característica, respondió: «Mi deber es con la justicia, comandante, no con los poderosos». Otra vez un colega más cercano a Manzo le aconsejó, casi rogándole pampacheo: «Manuel, déjalo, te van a quebrar. Tienes una familia, una carrera, no vale la pena». Ramírez, un joven agente entonces, sintió la tensión en el aire, el peligro inminente que se cernía sobre Manzo. Era palpable, como la electricidad antes de una tormenta. Ignorando todas las advertencias, con la convicción de un cruzado, Manzo decidió que ya había acumulado suficiente evidencia para actuar. Reunió un expediente masivo, meticulosamente organizado, con pruebas irrefutables. Grabaciones, documentos bancarios, testimonios protegidos. Su intención era presentarlo a la cúpula de la agencia, confiando en que la magnitud de la podredumbre que había descubierto sería suficiente para obligar a una acción contundente. La reunión fue un fracaso absoluto. Ricardo lo supo por la expresión en el rostro de Manzo cuando regresó a la oficina, pálido y con una rabia contenida. Sus superiores, en lugar de reconocer la gravedad de sus hallazgos, minimizaron la evidencia, la tacharon de especulaciones, de interpretaciones erróneas. Le dijeron que su investigación era prematura y que ponía en peligro la estabilidad institucional. La recepción fue fría, distante, casi hostil. La intención de minimizar sus hallazgos era clara, cristalina. No solo no lo apoyaron, sino que lo hicieron sentir como si fuera un paria, un inconveniente que alteraba el delicado equilibrio de poder. Manzo había chocado de frente con el muro de la impunidad. Vio cómo la esperanza en los ojos de Manzo se apagaba lentamente, reemplazada por una determinación sombría. Era el principio del fin, aunque en ese momento Ricardo no podía comprender la magnitud de la tragedia que se avecinaba. Pero el rostro de Manzo, al salir de aquella reunión, portaba la marca de un hombre que acababa de firmar su propia sentencia. La denuncia de Manzo, lejos de ser el catalizador de un cambio, se convirtió en su sentencia de muerte profesional y personal. El voluminoso expediente, con sus pruebas irrefutables y meticulosamente recolectadas, fue archivado bajo una pila de burocracia y olvido. De un día para otro, Manzo pasó de ser un agente prometedor, la esperanza de la agencia, a ser una molestia, una amenaza para el delicado equilibrio de poder. El hostigamiento comenzó de inmediato, primero sutil, luego descaradamente abierto. Su acceso a información clave fue restringido, sus casos habituales le fueron retirados y sus llamadas, antes respondidas con prontitud, ahora quedaban sin contestar. Las miradas de sus colegas se tornaron esquivas. Los pasillos antes llenos de camaradería ahora parecían vacíos cuando él pasaba. Las amenazas veladas llegaron a través de terceros, murmuradas en los recovecos de la oficina, insinuando consecuencias para él y su familia si no bajaba el perfil, o mejor aún, si no se tomaba un largo descanso. La presión era implacable, diseñada para quebrarlo, para que desistiera de su quijotesca cruzada contra los molinos de la corrupción. Querían que se retractara, que aceptara su derrota y se conformara con el silencio. Querían que la esperanza que representaba se extinguiera bajo el peso del miedo. Ricardo Ramírez, a pesar del creciente temor que sentía, se mantuvo firme en su lealtad a Manzo. Fueron pocas las personas que no se apartaron de él en esos días sombríos, y Ricardo fue una de ellas.
No era un apoyo grandilocuente, sino una presencia silenciosa, un café compartido en la cafetería solitaria, una mirada de comprensión en medio de la indiferencia general. Manzo, con el rostro más delgado y los ojos inyectados de cansancio, hablaba con él en voz baja, compartiendo su frustración, su rabia. Ricardo fue testigo de primera mano de cómo su amigo se negaba a ceder, cómo cada intento de intimidación solo fortalecía su determinación de exponer la verdad. «No puedo, Ricardo», le había dicho Manzo una tarde, su voz apenas un susurro. «No puedo mirar a mis hijos a los ojos sabiendo que me rendí. Esto es más grande que yo». Esa frase resonó en el alma de Ricardo, grabándose a fuego en su Tunyenintos, memoria, un recordatorio constante del compromiso inquebrantable de Manzo. Su ejemplo, aunque aterrador, era también una fuente de inspiración y de una culpa premonitoria. La escalada de la amenaza no tardó en llegar. Las advertencias veladas dieron paso a incidentes más directos. El coche de Manzo apareció con los neumáticos pinchados y una nota amenazante en el parabrisas. Su apartamento fue allanado, no con la intención de robar, sino de enviar un mensaje claro. Sabemos dónde vives, sabemos lo que haces. El sistema, al ver que la presión no funcionaba, recurrió a tácticas más sucias. Comenzaron a circular rumores sobre Manzo, que estaba mentalmente inestable, que tenía problemas económicos y que su investigación era simplemente un delirio paranoico. Se filtraron informes anónimos a la prensa, desvirtuando su reputación, sembrando dudas sobre su cordura y sus motivaciones. La semilla de la duda se plantó deliberadamente en la mente del público y de sus propios colegas. ¿Realmente estaba Manzo luchando por la justicia, o era solo un desequilibrado que buscaba atención, o peor aún que estaba siendo manipulado? Querían descreditarlo no solo como agente, sino como persona, para que cualquier verdad que intentara revelar fuera desestimada como el desvarío de un loco. La maquinaria de difamación trabajaba a toda velocidad, intentando convertir a la víctima en el victimario, el héroe en un paria. Fue en medio de esta campaña de desprestigio y amenazas cada vez más directas que Manzo tomó una decisión drástica. Había intentado jugar según las reglas, había confiado en el sistema, y el sistema le había dado la espalda. Sabía que seguir por los canales oficiales era inútil, una calle sin salida que solo lo llevaría a su propia destrucción sin lograr nada. Necesitaba un nuevo camino, una vía para que su denuncia, la verdad que, con tanto esfuerzo había desenterrado, viera la luz. Empezó a contemplar seriamente la idea de llevar su denuncia a otras instancias, fuera de los canales oficiales, fuera de la órbita de aquellos que lo querían silenciar. Consideró contactar a periodistas de investigación conocidos por su integridad, figuras dispuestas a arriesgarse por la verdad. También pensó en acercarse a figuras políticas honestas, aquellas raras excepciones en el laberinto de la política mexicana que aún mantenían un atisbo de decencia. Quería encontrar a alguien que pudiera amplificar su voz, que lo protegiera y que tuviera la fuerza para desafiar a los poderosos que se habían unido para silenciarlo. Era un plan desesperado, lleno de riesgos inimaginables, pero para Manzo era la única opción que le quedaba, la última flecha en su carcaj. No se dejaría vencer sin luchar, no después de todo lo que había sacrificado. Ricardo recordó con una claridad dolorosa la última conversación que tuvo con Manzo. Fue una noche húmeda y cargada de presagios, en un café casi desierto, lejos de las miradas indiscretas de la oficina. Manzo había llegado tarde, su rostro surcado por la ansiedad y la fatiga, sus ojos reflejaban una desesperación silenciosa. Ricardo había notado un cambio en él. Ya no era solo la rabia o la frustración, sino una profunda tristeza, una premonición de lo inevitable. Pidieron 2 cafés amargos, como el ambiente que los rodeaba. Manzo, después de un largo silencio, se inclinó sobre la mesa, su voz apenas audible, apenas un suspiro ronco. «Ricardo», comenzó, sus ojos fijos en los de su amigo, «sé que mi vida está en peligro. Lo siento en los huesos. Han ido demasiado lejos». El corazón de Ricardo se encogió. Intentó protestar, intentó ofrecerle palabras de aliento, de que las cosas mejorarían, pero Manzo lo interrumpió con un gesto de la mano, con una certeza que heló la sangre de Ricardo. «No, Ricardo. Esta vez es diferente. He denunciado algo muy grande, más grande de lo que puedes imaginar. He tocado intereses que alcanzan hasta la cima, y no se detendrán ante nada para asegurarse de que no salga a la luz». Manzo le habló de la magnitud de la red,
de cómo abarcaba no solo la política y el narcotráfico, sino también ramificaciones internacionales, lavado de dinero a través de bancos europeos y la complicidad de empresas fachada en paraísos fiscales. No eran solo unos cuantos peces gordos, era un sistema entero, una hidra de 1000 cabezas que se alimentaba de la sangre y el sudor del país. «Si me pasa algo, Ricardo», continuó Manzo, su voz quebrada por la emoción pero firme en su propósito. «Prométeme que no dejarás que mi trabajo sea en vano. Prométeme que la verdad saldrá a la luz algún día. Eres el único en quien confío lo suficiente para pedir esto». Ricardo, con un nudo en la garganta, asintió, incapaz de pronunciar palabra. El peso de esa promesa, de esa última súplica, se ancló en su alma de forma permanente. Manzo le entregó un pequeño USB discreto, apenas perceptible en la palma de su mano. «Esto tiene lo esencial», susurró. «Guárdalo bien. Si me pasa algo, sabrás qué hacer». Ricardo sintió el frío metal del USB, un objeto pequeño con un peso inmenso. Era la prueba, el último recurso de un hombre al borde del abismo. Se despidieron con un apretón de manos que se sintió como una despedida definitiva, un adiós cargado de una solemnidad que trascendía las palabras. La imagen de Manzo alejándose bajo las farolas del café, su silueta diluyéndose en la brumosa noche, sería la última vez que Ricardo lo vería con vida. Esa última conversación, esa mirada de angustia y determinación, y el escalofrío que le produjo el metal del USB en su mano lo perseguirían por el resto de su vida. Una advertencia, una profecía y una promesa pendiente de cumplimiento. El destino de Manzo estaba sellado, y con él el de Ricardo. La semilla de la denuncia había sido plantada, y su floración sería trágica, pero quizás liberadora. El eco de sus pasos se perdió en la neblina de la madrugada, y con él Manzo se desvaneció de la vida de Ricardo Ramírez. No hubo una despedida formal, ni un rastro evidente, solo la ausencia. El día de su desaparición quedó grabado a fuego en la memoria de Ricardo, marcado por un silencio inusualmente denso que invadió la agencia. Las noticias comenzaron como rumores, susurros nerviosos en los pasillos, hasta que la oficialidad se impuso con un comunicado frío y escueto. El agente Manuel Manzo ha sido reportado como desaparecido. La noticia golpeó a Ricardo como una bofetada helada, pero en el fondo de su ser una certeza amarga ya se había instalado. Sabía con una claridad desoladora que aquello no era una simple desaparición. El impacto en la agencia fue palpable, una mezcla de conmoción, miedo y una extraña resignación. Algunos colegas expresaron genuina preocupación. Otros, los que habían sido parte del círculo de los que querían silenciarlo, mostraron un alivio apenas disimulado. La búsqueda de Manzo fue desde el principio una farsa. Ricardo observó con impotencia cómo los protocolos se activaban con una lentitud exasperante, cómo las pistas se seguían a regañadientes y cómo la conclusión prematura de las autoridades se sentía prefabricada. Fuga. Secuestro por grupos criminales comunes. Abandono de servicio por problemas personales. Cada teoría oficial era una burla a la inteligencia de lo que Manzo representaba. La verdad para Ricardo era tan obvia como dolorosa. Manzo había sido silenciado. No había huido, no se había rendido. Había sido forzado a desaparecer, eliminado por la misma red que intentaba exponer. El USB, que Ricardo aún guardaba celosamente, era un recordatorio constante de esa verdad ineludible y de la promesa que había hecho. Ricardo sabía que la desaparición de Manzo no era un accidente ni una huida voluntaria. Sus sospechas no eran meras conjeturas, estaban cimentadas en las últimas y angustiantes conversaciones con su amigo, en el terror latente que había sentido en sus palabras. Manzo no era un hombre que abandonara sus responsabilidades ni a su familia. Su integridad era su escudo, y lamentablemente su sentencia. El agente Ramírez estaba convencido de que Manzo había sido eliminado, apartado de la ecuación por aquellos a quienes su investigación amenazaba. La facilidad con la que el sistema había logrado borrar su rastro, la conveniencia de su ausencia en el momento justo, solo reforzaban su convicción de que no había sido un golpe al azar, sino una operación orquestada con precisión quirúrgica. Un escalofrío le recorría la espalda cada vez que pensaba en la frialdad de quienes habían planificado todo. El miedo, esa emoción insidiosa y paralizante, se apoderó de Ricardo. No era solo el miedo por Manzo, sino el miedo por sí mismo, por su propia vida y por la de su familia. Había sido testigo de primera mano de la brutalidad del sistema,
de su capacidad para devorar a quienes se atrevían a desafiarlo. Había visto cómo la luz de la justicia se extinguía bajo el peso de la corrupción y cómo la vida de un hombre valiente era borrada del mapa con una eficiencia aterradora. La imagen de Manzo cada vez más demacrado, las amenazas veladas, el silencio de los superiores, todo se unió en una única y aterradora lección. Si te atreves a levantar la voz, te expones a ser el siguiente. El miedo lo consumía, lo hacía cauteloso, lo obligaba a mirar por encima del hombro, a cuestionar cada sombra y cada ruido. El fantasma de Manzo era una advertencia constante de lo que podía ocurrirle a cualquiera que osara seguir sus pasos. Lo que siguió a la desaparición de Manzo fue un encubrimiento magistral, una obra de arte de la manipulación de la información. La versión oficial se solidificó rápidamente, presentándolo como un agente descarriado, quizás víctima de sus propios excesos o de un secuestro por parte de un cartel menor. Los informes fueron alterados, las pruebas convenientemente extraviadas o malinterpretadas. Los testimonios de aquellos que podrían haber arrojado luz sobre la verdad fueron ignorados, desestimados o en algunos casos silenciados de manera menos dramática, pero igualmente efectiva. Reubicaciones forzadas, ascensos inesperados lejos de la capital o simplemente la retirada de sus casos importantes. El caso Manzo se convirtió en un tabú, un tema que nadie se atrevía a mencionar en los pasillos de la agencia. El miedo actuaba como un censor omnipresente, y el silencio era el precio de la supervivencia. Ricardo vio cómo la verdad era enterrada bajo capas de mentiras y conveniencias, cómo la memoria de un hombre íntegro era mancillada por aquellos que temían su legado. La experiencia con Manzo, la desilusión y el horror de presenciar cómo un hombre íntegro era devorado por el mismo sistema al que juró servir, fue el golpe final para Ricardo Ramírez. La fe que alguna vez tuvo en las instituciones se desmoronó por completo, dejando un vacío amargo en su corazón. No podía seguir siendo parte de una organización que no solo permitía la corrupción, sino que activamente protegía a los corruptos y silenciaba a los justos. Su conciencia, que había luchado con él en cada paso del camino, le exigía una salida. La jubilación anticipada, que antes había sido una meta lejana, se convirtió en una necesidad urgente. Presentó su renuncia con una carta lacónica, sin explicaciones, sin acusaciones, solo la voluntad de desaparecer. Un mes después, Ricardo Ramírez era un agente federal retirado, un hombre cansado y desilusionado, con un secreto que quemaba en su alma, y un USB oculto que representaba tanto una promesa incumplida como una carga. Se fue sin hacer ruido, buscando refugio en la anonimidad de un pequeño pueblo, esperando que el tiempo y la distancia pudieran curar una herida que parecía demasiado profunda para sanar. Dejó atrás el uniforme, la placa y las esperanzas de una carrera noble, llevándose consigo solo el peso de la verdad y el fantasma de un amigo que no pudo salvar. Este retiro, sin embargo, no sería el final de su historia, sino el comienzo de un largo silencio, un exilio autoimpuesto. El retiro que Ricardo había buscado como un bálsamo para su alma herida no trajo la paz esperada. Los años de silencio se extendieron como una sombra perpetua sobre su existencia, cada día un recordatorio doloroso de la promesa rota que había hecho a Manzo. En la aparente quietud de su pequeño pueblo, el bullicio de su mente nunca cesaba. Las noches eran a menudo un campo de batalla donde los fantasmas del pasado luchaban por su atención. Veía el rostro de Manzo, ora sonriente y lleno de vida, ora demacrado y desesperado, y el recuerdo de su última conversación se repetía una y otra vez, cada palabra grabada con una precisión implacable. La culpa, ese sentimiento corrosivo, se había asentado en lo más profundo de su ser, un peso constante que oprimía su pecho. ¿Pudo haber hecho más? ¿Debió haber hablado en su momento a pesar del riesgo? Esas preguntas, sin respuesta, lo perseguían sin tregua. Vivía con el remordimiento de no haber podido ser el escudo que Manzo necesitaba, de haberse acobardado, cuando la valentía era lo único que podía haber salvado a su amigo. El USB, guardado celosamente en un pequeño cofre de madera en el fondo de su armario, era un testigo silencioso de su fracaso y un recordatorio de una responsabilidad que aún sentía pesar sobre sus hombros. La vida en el pueblo transcurría con su monótona regularidad, pero para Ricardo cada amanecer era solo una continuación de su exilio autoimpuesto, un día más bajo el yugo del secreto. Años después, cuando la herida parecía haber cicatrizado superficialmente, un evento inesperado actuó como un catalizador,
haciendo estallar la costra del olvido y reavivando la llama de su conciencia. No fue un gran acontecimiento que sacudiera al país, sino algo mucho más íntimo, un eco perturbador del pasado que se coló en su tranquila rutina. Una tarde, mientras miraba las noticias en su viejo televisor, un reportaje sobre un joven periodista de investigación desaparecido en circunstancias sospechosas capturó su atención. El patrón era demasiado familiar, un idealista que, al igual que Manzo, había estado desenterrando una red de corrupción que involucraba a figuras intocables. La narrativa oficial, los comunicados vagos, la lentitud de la investigación, todo rechinaba con la misma falsedad que había presenciado décadas atrás. Ver los rostros de la familia del periodista, con la misma desesperación que había visto en la familia de Manzo, fue como mirarse en un espejo distorsionado del pasado. El dolor, la impotencia, la injusticia flagrante, todo regresó con una fuerza abrumadora. Las lágrimas que no había derramado por Manzo, la rabia que había contenido por años, amenazaban con desbordarse. Esa noche Ricardo no pudo dormir. La imagen del USB, aquel pequeño dispositivo guardado durante tanto tiempo, se proyectó en su mente con una urgencia renovada. Era más que un objeto, era una deuda, un juramento. Comprendió que su silencio ya no era una protección, sino una complicidad. La decisión, una vez tomada, trajo consigo una extraña mezcla de terror y liberación. Ricardo sabía que para hablar debía revivir cada detalle de aquellos días oscuros. Empezó a desenterrar no solo el USB, sino también viejos recortes de periódicos que había conservado de forma casi inconsciente, notas dispersas en cuadernos antiguos, incluso fotografías de Manzo de antes de que la sombra del peligro lo envolviera. Cada objeto, cada palabra escrita en su propia letra temblorosa, era un fragmento de un rompecabezas que ahora sentía la imperiosa necesidad de armar. La voz en off describía este proceso con una meticulosidad casi obsesiva. Cómo las noches se volvieron días, cómo el café y el insomnio se convirtieron en sus únicos compañeros. Ricardo reconstruía mentalmente las conversaciones, los gestos, las advertencias. Revivía la tensión de los pasillos de la agencia, el miedo en los ojos de Manzo, la frialdad de los superiores. Era un viaje doloroso a través del tiempo, pero lo hacía con una determinación férrea, sabiendo que cada pieza era crucial para su testimonio. No se trataba solo de recordar, sino de ordenar, de dar coherencia a una historia que el poder había intentado deliberadamente fragmentar y borrar. Sin embargo, la inminencia de romper el silencio trajo consigo una ola de miedo tan potente como la que lo había paralizado años atrás. La decisión de hablar ponía en riesgo no solo su vida actual, sino también la tranquilidad que había construido para su familia, sus hijos y sus nietos, que desconocían por completo el oscuro pasado que su abuelo había cargado. Las implicaciones eran enormes. Sabía que los poderosos a quienes Manzo había desafiado no desaparecerían simplemente con el paso del tiempo. Se transformarían, se adaptarían, pero su capacidad de represalia seguiría intacta. El temor a la venganza, a las consecuencias para sus seres queridos, lo atenazaba. No había olvidado las amenazas veladas, ni la eficiencia con la que el sistema había borrado a Manzo. La soledad de su decisión pesaba sobre él, pero esta vez la culpa de su silencio anterior era un peso aún mayor. Ricardo se preguntó si estaba siendo un viejo necio, si el honor de un amigo muerto valía el riesgo de poner en peligro a los vivos. Pero la imagen del joven periodista desaparecido, la repetición de la historia, le dio la respuesta. La verdad, aunque dolorosa y peligrosa, era el único camino hacia una paz genuina. La preparación de su testimonio se convirtió en una tarea monumental, un acto de resistencia y de fe. Ricardo no solo quería hablar, quería que lo escucharan y, más importante aún, quería que le dieran la credibilidad que a Manzo le habían negado. No podía permitirse el lujo de ser desacreditado, de que su relato se perdiera en el torbellino de la desinformación. Cada fragmento de su memoria, cada documento recuperado era escrutado y verificado. No buscaba la venganza, sino la revelación. Quería que la verdad de Manzo, esa gran denuncia que le costó la vida, brillara con la intensidad de un faro en la oscuridad. Sabía que su voz era solo una, la de un hombre retirado y olvidado, pero confiaba en que si su historia era contada con el rigor y la convicción necesarios, podría ser la chispa que encendiera la llama de la justicia. La preparación fue más que la recolección de pruebas, fue un renacimiento personal, un acto de autoafirmación. Ricardo Ramírez ya no sería el hombre acobardado por el miedo.
Esta vez se pondría de pie por Manzo, por la verdad y por todos aquellos que habían sido silenciados en el camino. Ya no había vuelta atrás. La hora de la verdad había llegado. El momento de la verdad, tan largamente pospuesto y tan temido, finalmente había llegado. Con el corazón latiéndole con una fuerza que creyó olvidada, Ricardo Ramírez hizo la llamada, un número que había guardado en su memoria por años, el contacto de un periodista de investigación independiente que, según sus informantes, era uno de los pocos en México que aún se atrevía a desafiar a los poderosos. La tensión en su voz era palpable, la mezcla de aprehensión y una extraña euforia. El primer encuentro fue en un lugar neutral, una pequeña cafetería en una ciudad fronteriza, lejos de su pueblo natal, un intento de diluir su rastro. Ricardo llegó temprano, la mirada nerviosa, escudriñando cada rostro, cada sombra. Cuando el periodista, un hombre joven pero con la mirada curtida por la experiencia, se sentó frente a él, la tensión en Ricardo se hizo casi insoportable. Contar su historia, desenterrar esos fantasmas, fue como abrir una herida largamente cerrada. Al principio las palabras le salieron a tropiezos, su voz áspera por la falta de uso en temas tan delicados. Pero a medida que el periodista escuchaba con una atención reverente, haciendo preguntas incisivas y mostrando una comprensión que pocos habían tenido, Ricardo sintió una liberación profunda. Era como si un dique se hubiera roto, liberando el torrente de dolor, culpa y verdad que había contenido durante décadas. Las horas pasaron entre el aroma a café y los susurros de un relato que cambiaría todo. Con cada palabra Ricardo reveló la magnitud incomprensible de lo que Manzo había descubierto, la verdad que le costó su vida y que a él le había robado la paz. No era una simple red de corrupción departamental, como muchos habían querido creer o habían sido forzados a creer. Era un monstruo tentacular, una organización criminal, sofisticada e incrustada en las más altas esferas del poder mexicano. Manzo había desentrañado una compleja alianza entre altos funcionarios del gobierno, desde secretarios de Estado hasta gobernadores y jueces federales, y los cárteles de la droga más sanguinarios del país. No se trataba solo de sobornos o favores esporádicos, era una simbiosis perversa, donde el aparato estatal proporcionaba protección, inteligencia y vías logísticas a los grupos criminales, a cambio de una parte sustancial de las ganancias del tráfico de drogas. Ricardo describió cómo Manzo había documentado operaciones masivas de lavado de dinero que utilizaban la banca nacional e internacional, cómo empresas fachadas recibían jugosos contratos gubernamentales para canalizar fondos ilícitos, y cómo el tráfico de influencias permitía que los criminales operaran casi con impunidad. Lo más escalofriante quizás era la evidencia de que esta red no solo se beneficiaba del narcotráfico, sino que también estaba implicada en la trata de personas, un negocio oscuro y brutal que generaba ganancias obscenas y que Manzo había rastreado hasta importantes políticos. La denuncia de Manzo era una bomba atómica capaz de derrumbar pilares fundamentales de la estructura de poder en México y exponer la podredumbre hasta su médula. Mientras Ricardo hablaba, una pieza clave de información, algo que Manzo le había confiado en aquella última conversación y que Ricardo había mantenido férreamente guardado, se deslizó de sus labios. Era el nombre de un ministro del gabinete en funciones, una figura intocable, cuya participación en la red de lavado de dinero era central. Manzo no solo había tenido la información, había conseguido una prueba irrefutable, una grabación de audio de una conversación entre este ministro y un conocido líder de cartel, discutiendo detalles sobre la protección de cargamentos de droga y el uso de aeropuertos estatales para su transporte. Ricardo recordó el escalofrío que le recorrió la espina dorsal cuando Manzo, con los ojos llenos de una mezcla de horror y satisfacción macabra, le había dicho: «Esta es la pieza que lo conecta todo, Ricardo. Esto es lo que sella su destino y, si no tengo cuidado, el mío». Esa grabación, guardada en el USB junto con otros documentos cifrados, era la confirmación definitiva de la magnitud de la traición y el poder de los involucrados. No era una mera especulación, era la verdad cruda y sin adornos de cómo el poder y el crimen se entrelazaban en una danza macabra que devoraba a la nación. Ricardo había guardado esa información en lo más profundo de su ser por miedo, pero ahora, al pronunciarla en voz alta, sentía que liberaba no solo un secreto, sino también una parte de su alma. El periodista, un hombre habituado a historias oscuras, apenas podía contener su asombro. La mención de esa grabación y el nombre del ministro abrieron una ventana a la magnitud real de la investigación de Manzo.
Ricardo explicó que Manzo había sido previsor. Consciente del peligro, no solo había entregado el USB a Ricardo, sino que había creado copias de seguridad, algunas de las cuales envió por correo a direcciones seguras en el extranjero, otras ocultas en lugares inverosímiles. Manzo era un agente excepcional, pero antes de eso era un hombre inteligente, dijo Ricardo, su voz cargada de un orgullo teñido de tristeza. Sabía que si le pasaba algo, su trabajo no debía desaparecer con él. Dejó un rastro de migas de pan. Ricardo mismo había logrado preservar algunas de esas migas de pan. Copias de informes con anotaciones extrañas, listas de números de cuenta bancarias aparentemente inocuas, nombres de empresas que no existían en registros públicos, pero que Manzo había vinculado a la red. Eran pequeñas piezas de un rompecabezas que, al unirse con el contenido del USB y la grabación, pintarían un cuadro devastador. El joven periodista, con cada detalle que Ricardo revelaba, veía cómo la historia que había perseguido a Manzo durante años comenzaba a tomar forma tangible, una verdad que había sido enterrada viva y que ahora luchaba por respirar. Ricardo, con una voz que se quebraba por la emoción, finalmente explicó el motivo de su silencio, y el de tantos otros durante todos esos años. No era cobardía pura, aunque admitía haber sentido un terror paralizante. Era el miedo a ser el siguiente, a que sus familias pagaran el precio máximo. Había visto lo que le sucedió a Manzo, la indiferencia con la que el sistema lo había borrado. Las amenazas veladas que llegaron a él y a otros colegas leales a Manzo no eran fantasmas imaginarios, eran advertencias reales de un poder despiadado. Cuando ves a un hombre como Manzo, intachable, valiente, desaparecer de la noche a la mañana, sin que nadie mueva un dedo, entiendes que la lucha no es justa, dijo Ricardo. Entiendes que estás solo y que el precio de la verdad puede ser todo lo que amas. No era solo mi vida, era la vida de mi esposa, de mis hijos pequeños. No pude. No pude ponerlos en ese riesgo. Me carcomía la culpa, pero el instinto de proteger a mi familia fue más fuerte. Otros guardaron silencio por la misma razón, o por la promesa de ascensos, de dinero, de una vida fácil a cambio de mirar hacia otro lado. El sistema se había asegurado de crear un ambiente donde el silencio era la única opción segura, donde denunciar significaba la autodestrucción. Ricardo no justificaba su silencio, pero lo explicaba, revelando las profundas cicatrices emocionales que esa elección había dejado en su alma. Manzo había descubierto algo tan vasto y peligroso que su silencio se volvió una necesidad existencial para quienes se habían beneficiado de esa red inmensa. La información que Manzo había logrado compilar no solo comprometía a un puñado de individuos corruptos, amenazaba con exponer una infraestructura criminal que se había incrustado en el corazón mismo del Estado mexicano, operando con una impunidad garantizada por la connivencia de oficiales de alto rango. Era una red que conectaba los lucrativos negocios del narcotráfico y el lavado de dinero con las decisiones políticas y económicas del país. La filtración de sus hallazgos habría provocado un terremoto político, financiero y social, desestabilizando no solo al gobierno en turno, sino a varias facciones del poder que habían cohabitado por años, construyendo fortunas sobre la miseria y la violencia. Las implicaciones eran tan profundas que la única solución, desde la perspectiva de los involucrados, era eliminar cualquier rastro de Manzo y su denuncia. Su vida no valía nada frente a los miles de millones de dólares en juego y la estabilidad de un sistema que beneficiaba a unos pocos a expensas de la nación entera. El periodista, escuchando el relato de Ricardo, comprendió por qué el silencio había sido tan absoluto y tan duradero. La magnitud de la denuncia grande justificaba para los corruptos cualquier atrocidad. Lo más doloroso para Ricardo y lo que lo había atormentado durante años era la insidiosa sospecha de que la traición no vino solo de las esferas más altas del poder, sino también de dentro de la propia agencia, de personas que Manzo consideraba colegas e incluso amigos. Había indicios, pequeñas señales ignoradas en su momento, que ahora, con la perspectiva del tiempo, cobraban un significado siniestro. Un compañero de Manzo, que había sido su confidente cercano en los inicios de la investigación, fue inexplicablemente ascendido y reubicado poco después de la desaparición, un movimiento que, en retrospectiva, parecía una recompensa por su silencio o, peor aún, por su complicidad. Otro oficial, quien había criticado abiertamente el celo de Manzo, se convirtió en una figura prominente en el encubrimiento, controlando la narrativa oficial y desviando la atención lejos de las verdaderas pistas.
Ricardo recordaba conversaciones donde Manzo expresaba su frustración por la filtración de información de su propia oficina, la sensación de ser observado, de que sus movimientos eran conocidos antes de que él mismo los ejecutara. La voz de Ricardo se quebró al confesar que la traición interna era una herida que dolía más que cualquier otra, porque venía de aquellos en quienes Manzo había depositado su confianza. Se trataba de la podredumbre que se había extendido hasta el corazón de la integridad de la agencia, haciendo que el sacrificio de Manzo fuera aún más amargo. La voz en off, con un tono sombrío, reflexionó sobre el inmenso costo personal que la verdad había cobrado en la vida de Manzo, y por extensión en la de Ricardo. Para Manzo, la verdad fue una sentencia de muerte, el precio final por su incorruptibilidad y su valentía. Su sacrificio fue absoluto, una ofrenda silenciosa en el altar de la justicia. Para Ricardo la verdad se había convertido en un peso insoportable, una cadena invisible que lo había atado al remordimiento y al miedo durante décadas. El silencio lo había protegido físicamente, pero había corroído su alma, dejándolo con la amarga sensación de una deuda pendiente. Sin embargo, en el acto de Manzo de confiarle el USB, de pedirle que no dejara que su trabajo fuera en vano, había una semilla de esperanza. Manzo, incluso en sus últimos momentos de desesperación, había creído que su verdad, aunque silenciada en el Miezuenche presente, encontraría su camino hacia la luz en el futuro. Su sacrificio no era solo por la justicia, sino también por la posibilidad de que otros, como Ricardo, finalmente tuvieran el valor de hablar. Era un legado de resistencia, la esperanza de que un día alguien completaría la misión que a él le fue arrebatada. La vida de Manzo fue el precio, el silencio de Ricardo fue la penitencia, y ahora su testimonio era la redención, el eco de una voz que se negaba a ser acallada para siempre. Ricardo Ramírez, mirando fijamente al periodista, dejó claro que su motivación no era la venganza. No buscaba que las cabezas rodaran por el simple placer de la retribución. Lo que anhelaba era mucho más fundamental, la revelación de la verdad y la justicia para Manzo. Quería que el nombre de su amigo fuera limpiado de toda la difamación y el olvido forzado. Quería que el mundo supiera que Manuel Manzo no había sido un agente descarriado, un paranoico o un traidor, sino un héroe que había luchado con honor contra un sistema corrupto, y por ello había pagado con su vida. Manzo merece que su historia sea contada tal como fue, dijo Ricardo con una voz firme, a pesar del temblor en sus manos. Merece que la verdad por la que murió sea finalmente escuchada. No es por mí, señor, es por Manzo, para que su sacrificio no haya sido en vano y para que las generaciones futuras sepan que hubo hombres dignos que no se vendieron. Este acto de hablar era para Ricardo una forma de expiar su propia culpa, de honrar la memoria de su amigo y de contribuir, aunque fuera de manera tardía, a la justicia que Manzo había perseguido con tanta vehemencia. Era un acto de fe en que la verdad, por más oculta que haya estado, siempre encuentra un camino para salir a la luz. Al pronunciar cada palabra, al desenterrar cada oscuro detalle de su pasado y el de Manzo, Ricardo era plenamente consciente de que se había convertido de nuevo en un blanco. El peligro que había evitado durante décadas, el miedo que lo había mantenido en silencio, ahora era una realidad inminente. Sabía que los poderosos no perdonaban ni olvidarían, y que su testimonio sería percibido como una amenaza directa a su impunidad. Pero esta vez algo había cambiado. La culpa, el remordimiento y la promesa a Manzo eran más fuertes que cualquier temor. La narrativa se concentró entonces en su resiliencia y su determinación. Sus ojos, antes temerosos, ahora brillaban con una luz de resignación mezclada con una inquebrantable voluntad. «Sé que corro peligro, lo sé», le dijo al periodista, su voz ahora serena y llena de una fuerza renovada. «Pero ya no puedo vivir con este silencio. Manzo me hizo prometerlo. Y ya no soy un joven asustado. He vivido mi vida, he cuidado de mi familia. Si el precio de la verdad es mi vida, que así sea. Estoy preparado para ello». Su determinación no era arrogancia, sino la calma de un hombre que ha sopesado cada riesgo y ha aceptado las consecuencias. Su acto de valor no solo buscaba justicia para Manzo, sino que también era su propia liberación. El último legado de un agente federal que, en la última etapa de su vida, finalmente encontró la fortaleza para enfrentarse a las sombras que lo habían perseguido por tanto tiempo. La historia de Manzo y de Ricardo Ramírez, por fin, comenzaba a salir a la luz, una luz que prometía ser cegadora para muchos.
La revelación de Ricardo, aunque fue un acto de tremenda valentía, no encendió una hoguera instantánea de justicia, ni desmanteló de inmediato la red que Manzo había descubierto, pero fue, sin duda, la chispa que reabrió una herida largamente supurante en la conciencia nacional. Su testimonio, detallado y respaldado por las pruebas que Manzo le había confiado y las que él mismo había conservado, irrumpió en el escenario público no como un estruendo, sino como un sutil pero persistente zumbido. El periodista, con la ayuda de un equipo de investigación comprometido, trabajó incansablemente para verificar cada detalle, para rastrear cada nombre y cada cifra que Ricardo había desvelado. La fuerza de su relato, la autenticidad de su dolor y su determinación inquebrantable lograron lo que décadas de silencio habían impedido: sembrar la semilla de una investigación genuina. Los medios de comunicación, primero cautelosos, luego audaces, comenzaron a recoger fragmentos del caso. Editoriales valientes exigieron respuestas, columnistas cuestionaron la narrativa oficial del pasado y la opinión pública, adormecida por años de desinformación, empezó a despertar. No hubo detenciones masivas de la noche a la mañana, ni confesiones públicas de los poderosos involucrados. La maquinaria de la corrupción era demasiado vasta y arraigada para eso. Sin embargo, la historia de Manzo, contada por Ricardo, actuó como un veneno lento en las filas de la impunidad. Provocó incomodidad, sospecha y, lo más importante, una inevitable reevaluación de los eventos pasados. Algunos de los nombres que Manzo había señalado y que Ricardo ahora confirmaba comenzaron a ser objeto de un escrutinio renovado, aunque discreto. Se crearon comisiones, se prometieron investigaciones internas, muchas de ellas, sin duda, con la intención de encubrir nuevamente. Pero esta vez el ojo público estaba atento. La revelación de Ricardo no fue un final, sino un nuevo e incierto comienzo, un llamado a la acción que flotaba en el aire de una nación ansiosa por la verdad. Fue una primera grieta en el muro de silencio. La historia de Manzo, que había sido relegada al rincón oscuro de los archivos y los murmullos prohibidos, comenzó a resurgir con una fuerza imparable. Su nombre, una vez usado para sembrar el miedo entre los agentes honestos, ahora era pronunciado con un respeto reverente. Artículos de investigación, programas de radio y documentales incipientes empezaron a reconstruir su vida, su trayectoria y, sobre todo, la magnitud de su sacrificio. Ya no era un agente descarriado o un paranoico. Era un visionario, un mártir de la justicia. Su valentía, antes silenciada y difamada, era finalmente reconocida por lo que era: un faro de integridad en un mar de corrupción. La sociedad, poco a poco, empezó a ver en Manzo no solo a un agente, sino a un símbolo de la lucha contra la impunidad, un recordatorio de que siempre hay quienes se atreven a desafiar la oscuridad, incluso si les cuesta la vida. Su sacrificio ya no era en vano. Su legado, como una semilla enterrada en tierra fértil, finalmente brotaba, recordándole a México que la memoria de sus héroes, por mucho que se intente, nunca puede ser completamente borrada. Para Ricardo Ramírez, el acto de hablar fue una catarsis que ninguna terapia o retiro silencioso podría haberle proporcionado. Durante años el peso del secreto había sido una carga aplastante, una losa emocional que oprimía su espíritu. La culpa por no haber actuado antes, por haber permitido que el miedo lo paralizara, era una herida constante. Al compartir su historia, al pronunciar los nombres, al desenterrar las pruebas, Ricardo sintió cómo esa losa se levantaba centímetro a centímetro. No fue una liberación instantánea, sino un proceso gradual, como el deshielo después de un invierno cruel. Las noches, antes pobladas por fantasmas, comenzaron a ser más tranquilas. La risa volvió a sus ojos, y la tensión perpetua que había habitado su rostro lentamente se desvaneció. Su acto de valor no solo honró a Manzo, sino que también le dio un cierre a su propia historia, una redención personal que había buscado sin éxito durante décadas. Había cumplido su promesa y, al hacerlo, había encontrado una paz que creyó perdida para siempre. La voz de Manzo, una vez silenciada, ahora resonaba a través de la suya, y en ese eco Ricardo encontró su propia voz. La conclusión de esta historia no es el final de la corrupción en México, ni la promesa de un mundo perfecto. Es, más bien, una reflexión profunda sobre la justicia, el valor inconmensurable de la verdad y el poder inherente de una sola persona, un individuo común, para desafiar la oscuridad más impenetrable. La historia de Manzo y Ricardo Ramírez es un poderoso recordatorio de que, incluso en los sistemas más corruptos y opresivos, la llama de la integridad nunca se extingue del todo.
Siempre habrá quienes, como Manzo, estén dispuestos a pagar el precio más alto por sus convicciones, y quienes, como Ricardo, encuentren en su corazón la fuerza para dar voz a los que han sido silenciados. Es un tributo silencioso al sacrificio de todos aquellos que luchan incansablemente contra la corrupción, no por fama o gloria, sino por la simple creencia en un mundo más justo. Sus vidas nos enseñan que la verdad, aunque a menudo pisoteada, nunca muere, solo espera el momento adecuado para resurgir, para que una nueva generación la tome como estandarte. Cada acto de valentía, por pequeño que parezca, es un ladrillo más en la construcción de un futuro donde la luz prevalezca sobre la sombra. La valentía de Ricardo Ramírez y el legado perdurable de Manzo nos recuerdan con una fuerza inquebrantable que la verdad siempre busca un camino, incluso a través de décadas de silencio y temor. Si esta historia te ha conmovido profundamente, si crees en el poder de la verdad para transformar realidades, te pedimos que dejes un me gusta en este video para que su mensaje llegue aún más lejos. Cada me gusta es un eco de la voz de quienes se negaron a ser silenciados. Comparte este video con tus amigos, tu familia, tus redes sociales, para que más personas conozcan la magnitud de lo que Manzo denunció y el coraje de Ricardo al romper el silencio. ¿Qué harías tú en una situación tan extrema? ¿Estarías dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad? Déjanos tu comentario abajo y únete a la conversación. Tu perspectiva es invaluable. Y lo más importante, no olvides suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo te conviertes en parte de una comunidad que busca y valora las historias que desafían el silencio, revelan verdades ocultas y honran el legado de aquellos que lucharon por la justicia. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras revelaciones. Juntos podemos asegurar que estas voces, estas verdades, nunca más sean acalladas.